Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de Fe en Dios al Extremo. Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí. Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí. Quiero cumplir la voluntad de Dios, quiero hacer la vida en mí. Quiero cumplir la voluntad de Dios, quiero vivirla muy dentro de mí. Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí. Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a su canal de Fe en Dios al Extremo. Hoy les voy a hablar sobre la segunda carta de San Pablo dirigida a los Corintios. Durante todos estos días, esta semana sobre todo, nos vamos a dedicar a la lectura, parte por parte, de este hermoso escrito. Por eso, antes de ingresar en él, vamos a pedir la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que sea Él el que nos guíe y lleve nuestra fe, como la de las primeras comunidades y sobre todo las de Pablo, en una conversión y reconciliación con Dios constante y permanente para recibir su consuelo en medio de las tribulaciones. Digan conmigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Creador, Espíritu amoroso, ven y visita el alma que a ti clama, y con tu soberana gracia inflama los pechos que criaste poderoso. Tú te infundes al alma en 7 dones, fiel promesa del Padre soberano. Tú eres el dedo de su diestra mano. Tú nos dictas palabras y razones. Amén. Muy bien, para la lectura de la intronización a la segunda carta de San Pablo a los Corintios, vamos a leer el capítulo 1, versículo 1 al versículo 7 de esta carta. Y dice así: Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Timoteo, hermano nuestro, deseamos a la iglesia de Dios que está en Corinto y a todos los cristianos que viven en la provincia de Acaya, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre lleno de misericordia y Dios que siempre nos consuela. Él es quien nos conforta en nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos también confortar con la misma fuerza que recibimos de Dios a los que se encuentran atribulados. Porque así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así, por medio de Cristo, recibimos también gran consuelo. Por eso, si sufrimos, es para consuelo y salvación de ustedes. Si somos consolados, es también para consuelo de ustedes, para que puedan soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros soportamos. Tenemos pues una firme esperanza en ustedes, porque sabemos que así como ustedes son nuestros compañeros en el sufrimiento, también lo serán en el consuelo.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, hay una preocupación bastante certera, y es que parece ser que dentro de la comunidad de los Corintios se están disfrutando ciertas discusiones, y además eso ha llevado a tribulaciones, y Pablo pide que sean consolados, pues es lo que más nos conforta, el consuelo de Dios, el consuelo que nos viene de su Espíritu. Pero sepamos un poco más acerca de esta comunidad de los Corintios. Pues primero que nada es una costa y se encuentra sobre todo en la provincia de Acaya en aquel momento. Allí es capital del paganismo, o sea, hay judíos, pero generalmente son personas de tendencia griega, y Pablo va a evangelizarlos. Específicamente nos cuenta que allí se escribió la primera carta y la segunda carta a los tesalonicenses. Y Pablo se estuvo allá 18 meses en Corinto. Eso lo constatamos en el capítulo 18, versículo del 1 al 18 de los Hechos de los Apóstoles de Lucas. Pablo estaba en Atenas evangelizando, y cuando parte de Atenas se va directamente a Corinto. Allá en Corinto se encuentra con un matrimonio, con Aquila del Ponto y su mujer Priscila. Ellos estaban en Italia, pero el emperador Claudio los envía a que se retiren de allí, especialmente a todos los judíos. Y es que, por ejemplo, para esta fecha, sobre todo en el año 41, se hace un decreto de Suetonio, donde manda a echar a todos aquellos que sigan a un tal Cresto, o sea, un documento extrabíblico que nos sirve de que parece ser que aquellos seguidores de Cresto, según Suetonio, estaban provocando ciertos altercados en Roma e Italia, y los mandan a echar de ahí. Entonces se van Priscila y Aquila a la zona costera, específicamente a Corinto. Allí ellos acogen a Pablo. Pablo trabaja allí con ellos, pues tienen el mismo oficio en cuanto a su labor. Todos los sábados se iban a las sinagogas de allá de Corinto y se esforzaban por convencer tanto a judíos como a griegos. Silas y Timoteo son llamados por Pablo, y estos van a ayudar desde Macedonia. Se incorporan a la evangelización que Pablo lleva en Corinto. O sea, en esos 18 meses realmente Pablo se esforzó muchísimo por evangelizar tanto a judíos como a griegos. Sin embargo, los judíos no parecían prestarle mucha atención a Pablo. Entonces es cuando se decide ir directamente a evangelizar a los paganos, y comienza y se introduce en la casa de un gentil justo. El gentil se convierte al cristianismo junto con Crispo y toda su familia, y allí Pablo empieza su labor evangelizadora directamente en los paganos de Corinto. A la final, Galión, que era procónsul de Acaya en aquel momento, van los judíos a denunciar a Pablo porque estaba ya formando una secta llamada cristianismo, y entonces lo persiguen y él tiene que huir a Siria por allá en el año 51. Entonces Pablo está en el año 51 ya en Corinto. Sabemos que se va de Atenas, comienza primero en las sinagogas, los de las sinagogas no lo escuchan, entonces a la final decide colocarse directamente a evangelizar a los paganos. Parece que existe una carta precanónica de los Corintios que no llega a nuestras manos, se desconoce, es dudosa. Parece que existe porque hay algunas menciones en 1 Corintios acerca de que le escribió anteriormente a los corintios. Pero de la carta que más tenemos es de una que escribe 2 años después, 2 o 3 años después, en Éfeso, y dirige una carta por unos ciertos problemas que hay en Corinto, problemas planteados de la delegación de Corintio, y también unas confirmaciones que está haciendo Apolo. Apolo estaba evangelizando en Corinto, y resulta que como que no están viendo muy bien las cosas, y va Apolo hacia donde está en Éfeso Pablo, y le comenta sobre las situaciones que están viviendo los corintios. Esto lo podemos constatar en el capítulo 16, versículo 17 de 1 Corintios. En Hechos también está en el capítulo 18, versículo 27, y en 1 Corintios 16, 12. Entonces ya ahí en el 54, ahí en Éfeso, debido a las denuncias que hace la delegación y la denuncia que hace Apolo acerca de la situación que están viviendo los corintios, pues entonces allí Pablo escribe la primera carta a los Corintios, la cual nosotros conocemos como primera carta a los Corintios, con la posibilidad de que existió una primera parte, una primera carta antes que esta. Es que es complejo porque estamos hablando de
la flor del paganismo dentro de los corintios. Estamos hablando de una costa o un lugar comercial, y realmente tuvo que haber sido muy fuerte para Pablo evangelizar a estas personas. Tiempo después también es posible que se haya producido otra crisis en la comunidad, donde Pablo y Timoteo tuvieron que intervenir. Incluso Pablo, al parecer, puede ser que haya ido y escribe una carta muy enojosa para lograr saldar bien la situación que está pasando allí, y lo esclarece bastante en la segunda de los Corintios, en el capítulo 1, versículo 15 al 16. De hecho, no puede ir y sustituye la visita que va a hacer a Corinto por la segunda carta que ha llegado a nuestras manos. Esta noticia llega a boca de que Pablo envía una carta severa que tampoco está en nuestras manos. Entonces Tito va y le dice: mira, las cosas están marchando muy bien desde que usted envió esa carta severa. Entonces Pablo, motivado a esto, pues escribe esta segunda carta a los Corintios, pero ya no en Éfeso, sino en Macedonia, después de haber salido de Éfeso. A consecuencia de una situación que vivió en Éfeso, pues Pablo se retira a Macedonia, y entonces escribe en dos partes la carta a los Corintios, más o menos en el 55. Entonces tenemos que Pablo visita a los Corintios en el 51. Tenemos que posiblemente escribió una carta antes de primera a los Corintios. Tenemos la carta a los Corintios que él va y le escribe por algunas situaciones que Apolo y también otros delegados van y le informan. Esta carta la escribe más o menos en el 54 en Éfeso. Se retira de Éfeso, escribe una carta severa por algunas situaciones que están pasando dentro de los Corintios. Tito le entrega muy buenas noticias, escribe esta segunda carta en dos partes en el 55. Luego Pablo, en la primavera y el verano en la primavera y en el verano del 55 escribe esta carta, y luego pasa por Corintios, les promete que va a pasar a Corintios, y de allí pasa a Jerusalén, donde es encarcelado. Entonces esta es la historia más que todo de la situación de cómo se engloba el proceso y el conocimiento que tenemos a los Corintios. Tenemos unas posibles dos cartas que no conocemos. Existe una tercera carta a los Corintios, ciertamente, pero ha sido declarada por el canon, la iglesia en general y la mayoría de los cristianos, como apócrifo. Entonces no está dentro del canon, y aunque algunos padres de la iglesia la citan. Entonces tenemos dos cartas que no conocemos: la carta de primera a los Corintios que tenemos en la Biblia, la segunda carta a los Corintios que tenemos en la Biblia, y una tercera carta a los Corintios que es un apócrifo, pues no tiene algunas referencias muy claras de que sea el texto de Pablo, pero entonces es rechazada, y solamente tenemos primera y segunda a los Corintios. ¿Qué contiene esta carta? ¿De qué trata la segunda carta a los Corintios? Pues bueno, tiene un preámbulo donde Pablo nos menciona a los destinatarios, saluda y da una acción de gracias, con algunos elementos que observaremos tanto al principio como al final, trinitarios. Muy interesante esto, y más cuando se trata de documentos o cartas que han sido escritos antes de los evangelios. Luego tenemos tres partes. Una parte donde Pablo habla sobre las advertencias, sobre los incidentes que se están presentando en la comunidad de los Corintios, y todo lo que él ha padecido para poder evangelizar a los Corintios, cuánto los quiere. Una segunda parte donde algunas comunidades, especialmente la de Macedonia, está pasando por unas situaciones económicas. Entonces Corinto, por ser un puerto comercial, Pablo le pide que por favor le ayuden a estas iglesias, recojan una colecta para que se la lleven y la distribuyan entre las iglesias más necesitadas, las comunidades más necesitadas. Y la tercera parte es una apología, más o menos está entre el capítulo 10 y 13 de Carta a los Corintios. Algunos estudiosos dicen que el cambio de psicología y también el cambio de actitud es muy repentino, entonces es probable que este capítulo 10 al 13, donde está la apología de Pablo defendiéndose de unos superapóstoles que lo han hecho quedar mal en medio de los Corintios, pues no sea directamente de esta carta. Posiblemente hay fragmentos de la carta severa, no se sabe, pero nos ha llegado como complemento y dentro de la segunda carta a los Corintios. Y por último tenemos las conclusiones. Entonces son introducción, conclusión, que tienen sus tres partes, donde Pablo se presenta, donde Pablo organiza una colecta y donde Pablo hace una apología defendiéndose de unos superapóstoles. Muy bien, tenemos la visión de que Pablo está escribiendo esta carta porque quiere que ellos se consuelen en medio de las tribulaciones, pero también quieren que cambien de mentalidad los corintios. En este caso,
es porque hay una especie de superapóstoles, no deja entrever la carta, y estos superapóstoles están vendiendo una visión del evangelio muy diferente a la de Pablo. Pablo vende una visión de humildad, de sencillez, y estos superapóstoles pretenden vender una situación de evangelio de riqueza, poder y de éxito, o sea, pare de sufrir. No, Pablo les dice que no. Y lo otro es que también no son paganos, son como hebreos, son israelitas, descendientes de Abraham, al igual que Pablo. Pablo les echa en cara que él también es descendiente de Abraham, y están como que muy enfrascados en la situación de la ley. Y recuerden que los corintios es una comunidad generalmente pagana. Vamos a ver cómo confronta Pablo, desglosando poco a poco esta carta. Bueno, como les dije, en el capítulo 1 están los destinatarios, que son los corintios, y todos los de la región de Acaya. Va de parte de Pablo y también de Timoteo, y habla sobre el consuelo en la tribulación que se está viviendo en Asia. La esperanza que hay que tener en medio de la amenaza de muerte, pues confiamos en Dios. Entonces le da fortaleza, y el Dios de consuelo pues los consolará en este momento de tribulación. Vámonos a la primera parte. La primera parte la divido en 6 momentos. El primero, el plan de viaje que queda truncado, y ya nos va a explicar por qué. Luego, un segundo momento que habla sobre la evangelización de Troade y Macedonia. En un tercer momento, Pablo explica el entrañaje amor que les tiene, y también lo asociado que ellos están con Cristo, y que no pueden vivir de la ley, sino de la ley de la nueva alianza, que es Cristo y su Espíritu. Un cuarto momento donde habla sobre el mundo, y también sobre el mundo pero en cuanto al evangelio. Luego, las tribulaciones que se están pasando y cómo deben ser afrontadas esas tribulaciones. Y por último, el ejercicio del ministerio apostólico de Pablo y de todos ellos, y la petición más bonita, que es reconcíliense. Esa es la quinta parte. Para llegar a la sexta parte, un desahogo bastante claro que tendremos de que no se puede vivir a medias tintas. Son 6 momentos de esta primera parte. En el primer momento, pues bueno, como les dije, Pablo dice que cambia su viaje. Tenía el proyecto de ir a visitar a los corintios, pero cuando pasara por Macedonia, resulta que no quiere que su visita les cause tristeza, porque va con enojo. Hay cierto enojo en Pablo por algunas actitudes. Entonces dice, no, prefiero mandarles esta carta para que mi presencia no les dé tristeza a ustedes. Incluso llora por esta situación. Habla de que unos tales, ya les dije, los superapóstoles, lo están ofendiendo porque él vende un evangelio de bien, un evangelio de sencillez en la pobreza, y estos superapóstoles pretenden vender un pare de sufrir, un éxito total cuando predica el evangelio de Jesús. Luego les habla sobre que en Troade y Macedonia él sufre persecuciones, y es un ministerio apostólico, él sabe que tiene que sufrir. Sin embargo, allí no encuentra a Tito, y pues bueno, en esa situación a él le causa tristeza. Viaja a Macedonia y allá comienza ya directamente a encontrarse con ellos, y se encuentra con muy buenas noticias. Pablo dice que no necesita carta de presentación, porque estos superapóstoles están echando en cara que bueno, que es un humilde, que ha venido, trabaja, no tiene dinero, o sea, todo ese tipo de cosas que ustedes más o menos se imaginan, de que venden a un Pablo todo, que es poco elocuente. En cambio estos son elocuentes, tienen muy buena dicción. Pablo supuestamente no, o sea, es un reclamo tras reclamo. Pablo le dice, pues bien, díganle a estos superapóstoles que mi carta de presentación y mi visión de Cristo, y como yo los he evangelizado, son ustedes mismos, corintios. Ustedes son la carta de presentación, de evangelización mía y de Cristo. Ustedes son carta de Cristo. Muy bonito. Les dice, no se dejen convencer, no se estén dejando llevar por las vivencias de la antigua alianza. La antigua alianza fue necesaria y es importante, perfecto, es muy importante. Pero recuerden que está velada, y que el rostro de Moisés brilló, pero con un resplandor fugaz, y que estaba tapado. Entonces, esa es la carta de la ley, de las normas. No, hay una nueva alianza que no rechaza la ley, pero que vive bajo la luz del Espíritu. Esta ley que ellos les predican los va a esclavizar. En cambio, el Espíritu y la nueva alianza les van a dar la libertad para que ustedes sean carta de presentación de Cristo y espejos de la gloria de Dios. Hermoso. Usted y yo, según lo está expresando Pablo a los corintios, no debemos estar atados a la esclavitud de las leyes, ni de este mundo, ni tampoco de las antiguas alianzas, porque nuestra nueva ley es la ley de la libertad. Y esa ley de la libertad, que es la carta de amor que nosotros escribimos aquí en esta vida con Cristo, y nos hace espejos de la gloria de Dios. Hermoso. Luego dice que no podemos vivir entonces tampoco bajo el Dios de este mundo, que nubla la mente, sino bajo el Dios del Evangelio, que ilumina la mente.
No nos predicamos, por tanto, a nosotros mismos como estos superapóstoles se predican a sí mismos, sino que predicamos a Cristo humilde y sencillo, que siendo Dios se rebajó y se hizo pobre por ti y por mí. Ahora, en el tercer momento tenemos las tribulaciones y esperanzas de este ministerio. ¿Y cuáles son las tribulaciones y las esperanzas? Pues claro, el ministerio de todo cristiano y el de Pablo y el de los Corintios está llevado, como dice esta gracia, en vasija de barro. Y se demuestra la gloria de Dios porque esa vasija de barro no se parte por la gracia de Dios y la fuerza que tenemos en Cristo. Y esta humildad que tenemos en esta sencillez de nuestro mensaje demuestra y manifiesta a Cristo. Morimos a nosotros mismos para vivir por usted, y es hermoso. Pablo dice que los ama tanto que ha muerto a sí mismo para vivir, para que los corintios resuciten y tengan vida. No es masoquismo, porque él expresa, esta tribulación él sabe que es pasajera y resucitará él, y también todos estos padecimientos que está sufriendo por los corintios van a resucitar ellos, sobre todo a los pastores, a los sacerdotes. Esto nos cae muy bien porque de verdad que nos desvivimos para que otros vivan, y también no es solamente para que vivan, sino que con la esperanza de la resurrección también vamos a hacer que otros resuciten. Es hermoso. También otra imagen que tiene en este tercer momento es que somos tiendas terrestres, pero porque esperamos el edificio de la gloria de Dios. Vivimos en esta tienda de campaña terrestre que va a morir, porque Dios nos va a hacer vivir en un edificio que solamente le ha podido hacer. Somos absorbidos, queremos ser vestidos para la vida mortal, para que lo mortal sea revestido por lo glorioso, absorbido para una vida plena y eterna. Luego, somos desterrados como el pueblo de Israel, pero vivimos acá como desterrados porque tenemos un camino de fe hacia el cielo. Y eso sí, eso se demuestra ya cuando estemos frente a frente con Dios, en el tribunal de Cristo, donde seremos juzgados si caminamos según la gracia y el bien o si caminamos según el mal. Me parece muy interesante esta visión porque algunos teólogos, algunos estudiosos han visto en esto que Pablo considera, o es posible que considere, la visión de que uno muere y pase directamente al tribunal celestial. No es que, como generalmente lo decimos en la doctrina de la escatología o en la doctrina escatológica, que vamos a tener en el juicio final. Hay una cierta vertiente que apoya esto, otra no, se los dejo entre manos y es bueno que lo estudien. Luego tenemos el ejercicio del ministerio de Pablo. Dice, el temor del Señor nos desnuda y ve nuestras conciencias y sabe que lo importante es el corazón y no las apariencias de éxito como las que le están brindando estos superapóstoles. No se fíen de lo exterior, les dice. Si yo me presento como loco por Cristo es para hacerme sensato a ustedes. Si ellos se presentan como sensatos es porque no están predicando el mensaje de Cristo. Ya no vivan para sí, vivan para Cristo. Y me encanta lo que les dice después. Reconcíliense con Dios, Corintios, reconcíliense. Nuestra arma y testimonio es la justicia. Y se demuestra en las persecuciones que estamos viviendo como cristianos. Si no estás viviendo persecuciones, sino que esperas éxito al seguir a Cristo, está cerrado. El éxito no es parte del entranaje de la visión cristiana. Pues quien predique eso es un impostor, porque sabe que como cristianos en nuestros momentos de purificaciones aquí en la tierra y como peregrinos padecemos muchas tribulaciones. El desahogo de Pablo llega a su cumbre en el momento quinto, cuando dice: Corintios, no es posible vivir en ese equilibrio de que o eres justo o inicuo, o vives en la justicia o en la iniquidad, o eres parte de la luz o parte de las tinieblas, o eres de Cristo o de Belial, es decir, o del demonio, eres fiel o infiel, o eres templo de Dios o eres templo de los ídolos. No quiero condenarlos por esto, porque los amo y los quiero, expresa Pablo a los Corintios. Quiero que se arrepientan y se reconcilien con Dios. Ahora dice que en Macedonia se encuentra con Tito, y Pablo sufre muchas tribulaciones en Macedonia, y al encontrarse con Tito, vaya que le trae muy buenas noticias de Corintios porque están preocupados por la situación de Pablo. Pablo se alegra y afirma que su tristeza está de cara a Dios, no es una tristeza depresiva que lo va a llevar a la muerte o al suicidio, sino que es una tristeza donde él espera que tengan arrepentimiento con las palabras que Pablo le escribe en esta carta. Confía plenamente en que los corintios serán responsables, adultos en la fe, y se reconciliarán con Dios. Luego vamos a la segunda parte, que es la organización de la colecta, y hay una visión bastante interesante de la colecta y de las dádivas que dan los corintios, pues le da una reflexión espiritual y teológica bastante bonita. Pablo dice que los motivos de la generosidad es que la riqueza de la pobreza es en la generosidad sobreabunda. O sea, quien descubre en la generosidad, en su pobreza, se vuelve rico y millonario como Cristo lo hizo. Porque Cristo, siendo rico, siendo Dios, se hizo pobre para enriquecer
con su pobreza a todos nosotros. Recuerda también a sus delegados que demuestren a la iglesia el amor que le tienen, o sea, sean generosos, desprendidos. Pues no es solamente dar por dar. El que siembra con mezquindad cosecha con mezquindad. Y si das con mezquindad, pues no vas a tener lo suficiente. El que siembra con abundancia cosecha con abundancia. Que cada cual dé no un diezmo, sino lo que salga de su corazón. La colecta no provee solamente a los necesitados de las iglesias, sino que también es una acción de gracias que genera comunión. O sea, no es tanto el dar por dar, sino generar comunión entre todas las comunidades eclesiales de aquel momento. Por eso, de verdad, agradezco a todos aquellos que confían y que saben que acá en Venezuela estamos trabajando fuertemente y ustedes siempre nos apoyan con un granito de arena que, así como ayudaron los corintios a todas esas iglesias pobres, también ustedes ayudan aquí a Venezuela y a toda la evangelización que se está haciendo. Luego viene la parte del capítulo 10, que es la apología. Pablo le responde a los superapóstoles de manera tajante. No venimos ni procedemos de puros criterios humanos. Aunque seamos débiles, somos fuertes en el Señor. Nuestras armas de combate no son la gloria, ni tampoco las armas de los hombres. Nuestra respuesta no es la ambición. No se quiere igualar con ellos. No se hace propaganda a sí mismo. No se vive de elogios personales. Quien lleva a Cristo y su evangelio, que se gloríe en la cruz del Señor. Quien se gloríe, que se gloríe en el Señor, afirma en la segunda carta a los Corintios. Pablo entonces se ve obligado a elogiarse y dice: yo Pablo soy amigo del esposo y la esposa es la iglesia y yo con Cristo los llevo hacia Él para que se desposen con Él. No como esos superapóstoles que les guían a la vanagloria del éxito. Pablo no les habla con elocuencia, sino con amor porque lo quiere. Él no es elocuente, él sufre y en las tribulaciones él quiere dar testimonio de Cristo. Él no hace trabajos engañosos, sino que sabe que se vanagloría, pero de su debilidad. Incluso habla de aquella punza que lo está dañando, que Dios le dice: te basta mi gracia, Pablo. No esclaviza como las leyes que le están predicando, no devora, no es ladrón. Si ellos son hebreos, él también es hebreo. Si ellos son israelitas, él también es israelita. Si ellos son descendientes de Abraham, él también es descendiente de Abraham. Él es ministro de Cristo, pero no por los éxitos y el poder económico que tiene, sino por la humildad y las tribulaciones que padecen en el nombre del Señor. Tampoco tiene arrebatos ni visiones y tampoco quiere contarlas porque no es necesario. Lo que demuestra que él sigue a Cristo es su padecimiento y su tribulación. Pablo les dice que tienen que dejar como corintios las discordias, las envidias, las iras, las ambiciones, las impurezas, el libertinaje, las calumnias, las murmuraciones, las insolencias, los desórdenes, la fornicación. Vaya, cualquier cosa que no se encuentre en su iglesia o en su comunidad eclesial es pura coincidencia, pero creo que Pablo le está advirtiendo a una comunidad que se parece mucho a la nuestra. Y por último concluye: vivan con alegría, busquen la perfección y anímense y tengan un mismo sentir en el Señor. Me encanta, pues más que Pablo mostrarse como un santurrón, se demuestra primero que nada como un ser humano que sufre el dolor ajeno de que otros no estén encontrando a Cristo. Se muestra como un buen pastor, como un muy buen pastor de esta comunidad de los corintios, y que porque los quiere, los regaña, pero no es un regaño, no es una exhortación, digámoslo así, para maltratarlos, sino porque les ama. Y sabe que vendiéndoles el éxito como estos superapóstoles no van a llegar a la reconciliación verdadera con Dios, porque van a vivir a medias tintas entre justicia y injusticia, entre amar a Dios y no amarlo. Entonces no vale la pena. Espero que si en nuestras comunidades cristianas estamos pasando por esto, recordemos lo de Pablo. Hagamos una carta bonita con Cristo, seamos espejos de la gloria de Dios. Creo que son las palabras que más me quedaron y las más profundas, pues tú eres carta de la presentación de Dios y de su evangelio en tu vida, y también eres espejo de su gloria. Demuéstralo con humildad y sencillez y fortaleza en tus tribulaciones, y así nos toca también a todos los que seguimos a Cristo. Vamos a concluir con esta oración final. Mensajeros de Dios, dadnos la nueva. Mensajeros de paz, sea paz nuestra. Mensajeros de luz, sea luz nuestra. Mensajeros de fe, sea fe nuestra. Mensajeros del Rey, sea Rey nuestro. Mensajeros de amor, sea amor nuestro. Carta de Dios, sea carta de amor. Espejo de Dios, refleja su gloria. No lo olviden,
es para el Señor. Y entre más sufrimos, no importa. Somos vasijas de barro que llevamos la gracia de Dios y nuestros dones con mucha humildad, y eso demuestra la vida de Cristo. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. No lo vayan a olvidar, navega para adentro con el Señor. Hasta luego.